colon, como hemos dicho nosotros que tenemos que tener en consideración obviamente lo que es la anatomía del colon. Como vemos nosotros que tenemos que tener en consideración justamente las dimensiones del colon, para hablar acá lo que es, por ejemplo, un dólico megacolon, un colon espástico o un colon redundante, o de repente quizás un dólico megacolon, o un dólico sigmoides, o un dólico a predominio, por ejemplo, de colon derecho-izquierdo, ¿no? Que es la terminología que ustedes también van a dominar. Entonces, la longitud del colon mide de 1.4 a 1.8 metros. Esa es la longitud que normalmente debe tener el colon. El calibre, es decir, el diámetro, en el ciego debe medir 28 centímetros, el colon ascendente 20 centímetros, el colon transverso de 15 a 18 centímetros, y el colon ascendente y sigmoide es 14 centímetros, el recto 16 a 18 centímetros. La constitución anatómica obviamente lo conforma tanto las capas que van a formar el colon. Inicio, obviamente, de interna a lo externo, ¿no? Tienen la mucosa, la submucosa, la muscular, obviamente con la circular interna, obviamente con la longitudinal externa, y luego la serosa. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración, obviamente, para la descripción del colon. Y esto, obviamente, saben ustedes la estructura del colon, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener en consideración de que todo tiene su mesocolon, es decir, algo que fija justamente a la parte para que no, obviamente, tenga mucho movimiento, tanto el colon transverso, el colon descendente, el colon ascendente, pero acá en este gráfico van a ver ustedes que generalmente, la parte del sigmoides no está muy fijado, como lo que es el colon descendente, el colon ascendente o el colon transverso. Por eso es lo que se presenta, obviamente, llamado el vólulo de sigmoides, que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque no tiene justamente un mesocolon casi muy amplio, de lo que no tiene, o lo que tienen obviamente el colon transverso o el colon descendente o el colon ascendente. Acá vamos a ver nosotros tener en consideración la anatomía. Lo que tenemos que tener en consideración, ¿por qué va a estar irrigado obviamente el colon? Entonces, el colon va a tener una irrigación arterial, una irrigación venosa y una irrigación linfática. Dentro de la irrigación arterial, generalmente va a estar, o de repente quizás representada por la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. Dentro de la irrigación arterial de la arteria mesentérica superior, vamos a ver que esto irriga parte del ciego, parte del colon ascendente, colon transverso. La arteria mesentérica inferior obviamente va a irrigar el colon descendente, colon sigmoides, recto superior. Dentro de la irrigación venosa, tenemos que tener en consideración que justamente va a recibir, obviamente, a la vena mesentérica superior, a la vena mesentérica inferior, y luego lo que es la irrigación linfática de toda la anatomía del colon, vamos a tener una irrigación a nivel de los ganglios epicólicos, superficie de la pared, ganglios paracólicos, borde interno, y los ganglios intermedios que van a estar alrededor de las arterias. Acá también tenemos que tener en consideración que el colon está inervado generalmente por 6 segmentos torácicos, que ellos obviamente van a formar las fibras simpáticas, formando el plexo mesentérico superior, lo que va a dar a lo que presenta lo que es el colon derecho. El nervio vago del lado derecho van a dar nosotros a tener en consideración, van a estar representadas por las fibras parasimpáticas. Y posteriormente vas a tener 3 segmentos lumbares
que justamente van a ser parte de lo que es las fibras simpáticas, nos van a dar el plexo mesentérico inferior, y lo cual va a dar inervación al colon izquierdo. Y el nervio sacro, que son netamente fibras parasimpáticas, que van a dar también inervación al colon izquierdo. ¿Me están escuchando algunos, no? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. Dentro de la epidemiología, obviamente lo que es el cáncer de colon es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos obviamente, por presentar esta patología del cáncer. Generalmente en las mujeres ocupa el tercer lugar luego del cáncer de pulmón y del cáncer de seno o de mamas. En los hombres, el tercer lugar también luego del cáncer pulmonar y luego del cáncer de próstata. Generalmente la incidencia y la mortalidad son similares en ambos sexos. El riesgo aumenta con la edad. Más del 90% de los casos nuevos que se diagnostican en cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años. Generalmente en el 95%, ¿no?, la lesión precursora es un pólipo. Eso es lo que tienen que considerar alumnos. Entonces, siempre la relación para cáncer siempre tiene que tener como antecedente la presencia de un pólipo. Y acá viene siempre la paradoja que nosotros tenemos que tener en consideración. A mayor tamaño del pólipo, mayor riesgo de presentación de colon, ¿ya? Del cáncer de colon. Entonces, por eso es importante, ¿qué cosa? Hacer un buen diagnóstico, sacar o determinar un buen screening, justamente de los exámenes, sacar una buena biopsia y determinar si hay cambios estructurales a nivel de la arquitectura de la mucosa, de la submucosa. ¿Ya? Más del 95% de los cánceres colorectales son adenocarcinomas. Entonces, generalmente, la de tipo histopatológico van a ser los adenocarcinomas. El 5% restante de todo lo que es el adenocarcinoma van a ser los tumores carcinoides, linfomas, sarcomas o también tumores de tipo escamoso. Entonces, pero el 95% alumnos es de tipo adenocarcinoma. Acá van a ver también ustedes que la incidencia aumenta progresivamente después de los 50 años. Miren acá, el cáncer de recto generalmente predomina más en los varones y del colon derecho en las mujeres. Entonces, más en cáncer de recto en los varones. Entonces, mayor supervivencia en las últimas 2 décadas, ¿no? Si nosotros realizamos una colonoscopía con polipectomía, cambios hábitos dietéticos, estilo de vida y uso también de quimioterápicos, ¿no? La mayoría de casos, obviamente repetimos, son los adenocarcinomas, y la localización más frecuente, alumnos, más frecuente es en colon izquierdo distal. Entonces, la presentación del adenocarcinoma, entonces su localización más frecuente es el colon izquierdo distal. Generalmente ubicado en colon derecho, va en aumento. En el Perú, de acuerdo a qué cosa, en el 2004 fue la sexta causa de muerte por cáncer en ambos sexos. Acá van a ver ustedes que el cáncer en la fase temprana, y obviamente está localizada, generalmente tiene una tasa de supervivencia a 5 años, generalmente el 91%. Miren, con una fase temprana. Pero cuando hay un cáncer ya diseminado a ganglios linfáticos, adyacente a otros órganos, la tasa de supervivencia relativa a 5 años desciende. Miren, de 95 a 70%. Cuando tenemos un cáncer ya propagado a partes distantes del cuerpo, la tasa de supervivencia relativa a 5 años, miren, es el 11%. Miren cómo va bajando, obviamente, ya la supervivencia a los 5 años. Tenemos inicialmente 91% cuando es de fase temprana, ya cuando el cáncer está propagado, ya es en un 11%. Y acá van a ver ustedes la localización del cáncer.
la localización del cáncer. Miren, generalmente se va a presentar más que ¿dónde? A nivel de recto y a nivel de sigmoides. Miren, en el recto 23%, en el sigmoides 25%, en el 10% en la unión recto-sigmoidea, 6% en el colon descendente, 13% colon transverso y 8% en colon ascendente. Y miren, el 15% en el ciego. Por eso es importante, alumnos, por eso es importante, métanse a la cabeza que nosotros tenemos que tener en consideración que la mayor incidencia de aparición de cáncer o tumores a nivel de recto y sigmoides, miren, generalmente 23 más 10 son 33 más 25, casi generalmente, casi, les puedo asegurar, casi el 60%, entre el 55 y el 60%, se presentan más los tumores, ¿dónde? A nivel de recto y a nivel de sigmoides. Por eso es importante, alumnos, por eso es importante hacer un tacto rectal. Por eso es importante, porque más vale meter el dedo que meter la pata, ¿no? Entonces, si yo no hago un tacto rectal, miren, ¿cuánto yo puedo de repente quizás no diagnosticar un cáncer de recto o un cáncer, obviamente, de la ampolla rectal o a nivel del ano? Miren, qué tan importante es el tacto. Solamente con un dedo ya puedo palpar. Entonces, por eso es de elección realizar siempre el tacto rectal. Acá va a haber factores genéticos que nos van a dar, obviamente, la aparición del cáncer de colon, ¿no? En pacientes con, obviamente, de cáncer colorectal, se han identificado la activación generalmente por mutación puntual de oncogenes, como son los oncogenes KRAS, siempre es pregunta de examen, ¿no? Oncogenes KRAS, genes supresores de tumores, el APC, el DDC, el P53 y el MCC. Entonces, que son genes supresores de tumores. Y acá también tenemos genes reparadores de ADN, como tenemos el HMLH1, el HMSH2, el HPMS1, ¿no? Obviamente también tenemos el HPMS2, el HMSH3 y obviamente por último el HMSH6. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tener en consideración como factores genéticos, los oncogenes, los genes supresores y los genes reparadores de ADN. También existen genes implicados en los pólipos, en poliposis colónica familiar, que generalmente también tenemos que tener en consideración. Dentro de los factores ambientales que nos van a inducir, obviamente, la aparición del cáncer de colon, van a ser factores dietéticos, ¿no? A la cabeza, mayor consumo de carnes rojas, ¿no? También consumo de grasas insaturadas, menor consumo de fibras. Mire, otra vez, menor consumo de fibras. El alcoholismo, el tabaquismo, la enfermedad inflamatoria intestinal, algunos agentes químicos, ¿no? Como son aditivos, los conservantes, los pesticidas, que se encuentran presentes en el agua y también se pueden encontrarse en los alimentos con potenciales carcinogénicos. Entonces, por eso es importante. Acá también tenemos que tener en consideración cuáles son los factores predisponentes. Y dentro de la cabeza, obviamente a mayor edad, mayor predisposición para cáncer de colon, ¿no? Edad mayor de 40 años, los adenomas colonrectales, ¿no? Acá tenemos que tener en consideración los adenomas. Hay adenomas, siempre cuando van a ver los pólipos o adenomas casi semejantes cuando se les saca. Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? Los adenomas tubulares, los adenomas mixtos, ¿no? Y obviamente también los adenomas papilares. También tenemos en consideración la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, los síndromes poliposis familiar, historia familiar, floría obviamente de cáncer, historia de cáncer de colon rectal o adenoma previo que se encuentra resecado o inmunodeficiencia. Todos estos son factores predisponentes para la aparición del cáncer de colon.
¿Y cuáles son los factores protectores del cáncer de colon? Mantener una vida activa, hacer ejercicios, ingesta de suplementos de calcio, dieta rica en fibras, obviamente en vegetales y frutas, y hay ingesta de ácido fólico. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración que el cáncer de colon siempre tiene también vías de diseminación, ¿no? Vías de diseminación por vía linfática, hematógena, por contigüidad, o también puede haber una siembra peritoneal debido a qué cosa, a la presencia de ascitis y obviamente también debido a qué cosa, a la metástasis. Siempre, 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 esta es la secuencia que va, ¿no? De la vía de metástasis del cáncer de colon. Primero es hígado, luego es pulmón, luego es hueso y luego es cerebro. En ese orden, ¿ya? En ese orden tienen que ver. Las manifestaciones clínicas que va a presentar, obviamente, es debido a qué cosa? A la fase de crecimiento, ¿no? Inicialmente son asintomáticos y luego, obviamente, ya presenta ya sintomatología, como es el dolor, puede haber una masa palpable, puede haber anemias, ¿no? Obviamente, siempre, siempre puede haber qué cosa, sangrado rectal o rectorragia, ¿no? Si es a nivel local, si es en el colon derecho, va a presentar hemorragia oculta, va a presentar anemia y tumor abdominal. Si el tumor se presenta en el colon izquierdo, obviamente lo primero que va a haber es la alteración del ritmo evacuatorio, ¿no? Va a haber hemorragia y va a haber también obstrucción. A nivel, si es a nivel del recto, ¿no? A nivel recto puede haber una proctorragia, puede haber tenesmo, tumor palpable, diarrea mucosanguinolenta. Y en términos general, obviamente las manifestaciones siempre va a haber astenia, anorexia, pérdida de peso, anemia y obviamente particularmente también puede presentar fiebre. Y acá van a estar las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos que tener en consideración en el cáncer de colon. Pregunta de examen. Primero, dolor abdominal. Claro que sí, en el 44%. Segundo, cambio del hábito defecatorio intestinal, 43%. Astenia, dinamia, 20%. Y anemia hipocrómica o ferropénica, 11%. Y baja de peso, miren, alrededor del 6%. Es la secuencia. ¿Ya? Pues no se van a olvidar, alumnos. El diagnóstico siempre, siempre basado, ¿qué cosa? En hacer una buena historia clínica y en hacer la anamnesis. Primero, la exploración física. Siempre hacemos una paloma abdominal en busca de masas. Siempre, siempre, siempre hacer un tacto rectal. ¿Ya? Tacto rectal. Pruebas complementarias, claro que sí. Podemos sacar una radiografía o una radiografía, por ejemplo, contrastada o una radiografía con vario, etcétera, ¿no? Bioquímicas completas, obviamente, siempre hacer su, sus exámenes de hemograma, ¿no? Para ver si hay o no hay anemia. Y acá lo más importante que hay que tener es justamente el marcador tumoral, que es el CA, ¿no? El CA es un marcador tumoral para el cáncer de recto y colon. Y lo más importante que también tenemos que tener en consideración, alumnos, es el examen de sangre oculta en heces o también el examen de tébano en heces, ¿no? Si a un tébano en heces me sale positivo, yo sí o sí, la indicación de una colonoscopía debe ser inmediata. Entonces, por eso siempre se le pide, ¿no? Tébano positivo. Ah, ya, muy bien, hacerle inmediatamente la colonoscopia. Entonces, el marcador tumorales, volvemos a repetir, es el CA, el antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Con una elevación preoperatoria de alto riesgo subjetivo y recibida al mal pronóstico. La elevación postoperatoria sugiere lesión residual, claro que sí, y una elevación durante el seguimiento postquirúrgico es la necesidad de hacer pruebas complementarias para descartar recidivas. Por eso es importante el marcador tumoral. Dentro de las pruebas complementarias que nosotros vamos a realizar es claro, el gol estándar, obviamente es la colonoscopía,
método diagnóstico de elección. Tienen una sensibilidad y una especificidad de alumnos casi generalmente del 95%. 95%. Y tienen la ventaja de permitir la toma de biopsias, claro que sí, y hacer la resección de pólipos, pero en etapas tempranas, en etapas tempranas. Y obviamente, como hemos mencionado nosotros, una radiografía o con enema con vario, que nos va a dar una imagen típica en corazón de manzana. No es muy buena en la detección de lesiones pequeñas, pero se usa cuando no es posible realizar una colonoscopia. En esos casos sí nos puede ayudar bastante lo que es una radiografía con enema con vario. Yo es una colonoscopia, ¿cómo se hace? Ustedes mucho ya saben hacer. Determinar, obviamente, que han visto en las prácticas y ya saben por qué tan valioso es, ¿qué cosa? La preparación del paciente. Y acá viene lo mejor para que ustedes tengan un conocimiento muy claro, que todo depende de la preparación del colon. ¿Tienen una preparación de colon óptimo? Claro que sí, cuando está totalmente limpio, ¿no? Y dentro de la preparación del colon está la escala de Boston, ¿no? Entonces, Boston, por ejemplo, tiene 3, tiene 6 o tiene puntaje 9. Entonces, si nosotros vemos que el colon transverso, colon descendente o ascendente, ¿no? Y el parte del sigmoide está totalmente limpio, entonces cada segmento me vale 3 puntos. Pero si el colon, por ejemplo, el derecho está mal preparado, el colon transverso está mal preparado y solamente el colon descendente está bien preparado, entonces daremos un puntaje de 3. Y eso me indica qué cosa, que la colonoscopía no es muy exitosa. Entonces, por eso es importante hacer o realizar una buena preparación del colon. Entonces, y también con una buena preparación de colon, me va a determinar, obviamente, a ver y a definir, obviamente, si hay o no hay lesiones tan pequeñas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. O de repente, quizás si la preparación está totalmente óptima, nosotros podemos hacer unas buenas tomas de biopsia. Y esto nos va a ayudar, ¿qué cosa? Mejor para determinar, obviamente, la presencia o no, de repente quizás de pólipos sésiles, pólipos pequeños, o de repente quizás determinar un cáncer temprano de colon. Y acá van a ver ustedes, miren cómo es tan importante el enema con vario, ¿no? Es un cáncer de colon típica de la imagen de corazón de manzana o de mascada de manzana, que se dice. Miren acá en el círculo y van a ver lo típico, ¿ves? No hay continuidad y obviamente es como una mascada de corazón de manzana. Y este es, por ejemplo, este es un tumor de colon identificado, obviamente, por la colonoscopía. Ya un tumor ya avanzado. Y acá van a ver ustedes la relación que existe, ¿qué cosa? Entre el tamaño de un adenoma con relación a la presentación de un cáncer de colon. Miren, tamaño menor de 1 centímetro, el riesgo que tenga o puede de aparición de cáncer es de 1.3. Tamaño de 1 a 2 centímetros, generalmente, miren, ya eleva el porcentaje de cáncer de un 9.5%. Mayor de 2 centímetros alumnos, miren ya cómo es 46%. Y acá viene lo más importante que usted tiene que saber de tipo histológico. Siempre hablamos de tubular, túbulo velloso o adenomas mixtos y el tipo velloso. Generalmente, si nosotros encontramos de tipo tubular, casi generalmente el riesgo de carcinoma va a ser 4.8%. Pero si encontramos el pólipo en la biopsia, nos reportan túbulo de aspecto túbulo velloso, miren, la aparición de cáncer casi generalmente
se duplica, se cuadruplica o quintuplica, ¿no? Mire, en el 22.5%. Pero si es en el tipo velloso, ¿ya? Si es en el tipo velloso, miren ustedes, casi las 10 veces más que un tubular se puede transformar en lo que es cáncer. Por eso siempre alumnos, leer bien, obviamente, la biopsia, determinar qué tipo primeramente, qué tipo de histología tiene el pólipo, y si es velloso, inmediatamente extirpar sí o sí ese pólipo. Si no, se va a transformar en cáncer. Y acá van a ver ustedes grado de displasia. Siempre cuando nosotros vemos en el reporte de las biopsias, siempre dice grado de displasia. Puede ser leve, puede ser moderada o puede ser grave. Generalmente, si es un aspecto leve, mire, alrededor del 5.7%, de la moderada, alrededor del 18%, y de la grave, mire, 34.4%. Mire, entonces, tengo que ver qué cosa en consideración: el tamaño, la histología y el grado de displasia. Obviamente, las características del pólipo o adenoma. Y acá también nos va a ayudar bastante en las pruebas complementarias la tomografía abdominopélvica. Justamente vamos a evaluar la presencia de metástasis a distancia o infiltración a órganos vecinos o afectación ganglionar. La radiografía de tórax, esto nos va a permitir identificar justamente si hay metástasis a nivel del pulmón con mayor sensibilidad que la tomografía. La resonancia magnética abdominal nos va a determinar la identificación de metástasis, ¿no? Mayor sensibilidad que la tomografía computarizada o la tomografía. La ecoendoscopía permite determinar grados de infiltración tumoral y por eso es muy importante este examen de la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica. Y obviamente los PET scan, ¿no? O el examen también de lo que nosotros podemos realizar, nos va a ayudar bastante en lo que es la detección de lo que es el tumor a nivel del colon. Diagnóstico diferencial, alumnos, que nosotros tenemos que tener en consideración para lo que es o no es un cáncer de colon, es la enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser la enfermedad diverticular, carcinoma metastásico a nivel de la próstata, puede ser un sarcoma, pólipos adenomatosos, ¿no? Pues, hemorroides, claro que sí, síndrome colon irritable, procesos infecciosos como la tuberculosis, la mediasis, y obviamente acá vamos a tener en consideración las masas extrínsecas, ¿no? A la cabeza son los quistes abscesos, ¿no? Las estenosis, adherencias y las malformaciones arteriovenosas. Con todo esto hay que hacer el diagnóstico diferencial del cáncer de colon. Acá nosotros tenemos que tener en consideración hacer un examen de la estadía y pronóstico. Actualmente, generalmente, el 35 al 40% generalmente están localizados. Un porcentaje igual muestra un compromiso regional y el resto, el 20 a 25%, tienen metástasis a distancia. Entonces, generalmente, ¿no? Los tumores son localizados. Y acá vamos a ver qué cosa lo que es la clasificación de Dukes y la clasificación de Astler. Entonces, que es muy importante y se sigue aplicando. Miren, el año desde el 32, luego sigue el examen de la clasificación, obviamente, de Astler en 1954, lo cual va a determinar el estadio. En Dukes, pregunta de examen, estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. En Astler, ¿no? Estadio A1, B1, B2, C1, C2 y la de D, ¿no? Entonces, en la A, generalmente es un cáncer limitado a la pared intestinal, ¿no? La B, de acuerdo a la clasificación de Dukes,
¿no? Es una extensión a tejidos extrarrectales. La C, metástasis en ganglios linfáticos locales, y la D, metástasis a distancia. Más no lo que es el Astler, ¿no? El A1, cáncer limitado a la mucosa, carcinoma in situ, ¿no? El B1, penetración en muscular mucosae. En la B2, penetración a través de la muscularis propia, ¿no? En la C1, B1 con ganglios linfáticos afectados. En la C2, B2 con ganglios linfáticos afectados. En la D ya hay metástasis a distancia. No se considera generalmente el número de ganglios ni el compromiso estructural adyacente como aspectos diferenciales para restablecer grupos de pronósticos diferentes. Acá en esta tabla tenemos que tener obviamente la clasificación de Dukes, ya que es muy usada. Y acá miren ustedes la clasificación de Dukes de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿ya? Entonces, con el compromiso de mucosa, submucosa, muscular, muscular propia, obviamente, inclusive hasta la ceros. Acá también nosotros tenemos que tener en consideración sobre la estiaje y pronóstico que el factor principal, factor pronóstico, no es justamente el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico. Otros factores pronósticos, el número de ganglios linfáticos afectados, ¿no? Si hay presencia de micrometástasis en ganglios, obviamente un CA, el marcador tumoral, sea preoperatorio elevado, presencia de tumoración o obstrucción, tumores probablemente pobremente diferenciados, infiltración vascular, y generalmente tenemos que tener en consideración la supervivencia a los 5 años, en el estadio 1, 90% estadio 2, miren acá ya comienza a aumentar más, 70-80% de estadio 3 y 70-40% de estadio 4, 10%. Y acá, o también la clasificación es el estadio de clasificación de la TNM, desde el estadio 0 hasta el estadio 4, ¿no? Que tenemos en tener en consideración. Estadio 0, siempre in situ, estadio 1, en T1 a 2, estadio 2A, 2B, siempre en grado de tumor 3 a 4, y esto nos va a ayudar, obviamente, a tomar o no una conducta de la cirugía. El pronóstico, acá tenemos que tener en consideración, sin recurrencia en 5 años se considera curada la enfermedad. Por eso es importante. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes que si nosotros hacemos una cirugía, alumnos, de una lesión, entonces hacer un seguimiento primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Al quinto año me sale negativo, obviamente nosotros podemos decir, este paciente se encuentra curado. ¿Ya? Entonces, el estadio 1 hasta el estadio 3 son potencialmente curables. Generalmente el estadio 4 no se considera curable. Entonces, acá la supervivencia a 5 años, estadio 1, 90%. Estadio 2, miren, va bajando, 75, 85%. Estadio 3, 40, 60%. Y estadio 4 raramente viven más de 5 años, ¿no? Tiene una medida de supervivencia de 1 a 2 años. Y acá también es igualito, se disemina a otros órganos, obviamente siempre comprometiendo la mucosa, la submucosa, capa muscular y la serosa. El tratamiento quirúrgico es la extirpación total del tumor, ¿no? Del segmento afectado. Tenemos que sacar, obviamente, la extirpación del epípodo y también en consideración los ganglios linfáticos. Y acá van a ver ustedes las diferentes técnicas que utilizan en la cirugía, a nivel del colon derecho, colon transverso, colon descendente y en la parte del sigmoides. El tratamiento médico generalmente está basado por la radioterapia y la quimioterapia. Dentro de la radioterapia tenemos que tener importante justamente en el postoperatorio, ¿no? En el preoperatorio reduce la recurrencia postoperatoria combinada con quimioterapia. Obviamente va a haber una reducción de las recurrencias locales y la metástasis y obviamente reduce el tamaño también del tumor. Dentro de la quimioterapia, obviamente tenemos que utilizamos el 5-fluorouracilo más el levamisol por 1 año, ¿no? Generalmente estos pacientes que reciben tienen que realizar una extirpación del cáncer de colon y luego la diseminación a ganglios linfáticos.
el 5-fluoracilo más el leucovorin, generalmente en pacientes con metástasis. Complicaciones del cáncer de colon son infecciones de la herida quirúrgica o intraabdominales, disencia de pared, disencia de anastomosis y evisceración. Y esto sería todo con respecto a lo que es el cáncer de colon, alumnos. Entonces vamos a entrar inmediatamente a lo que es el último tema y con eso terminamos justamente lo que es el curso de gastroenterología. Están viendo alumnos, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bueno, con esto ya terminamos el curso, lo que es la hepatitis autoinmune. ¿Ya? Entonces, en este tema tenemos que tratar dos aspectos muy importantes, ¿no? La descripción de la hepatitis autoinmune y los problemas clínicos y terapéuticos que se puedan presentar dentro de esta patología. La hepatitis autoinmune, alumnos, es una enfermedad hepática rara, ¿no? Con múltiples formas de presentación, que generalmente se caracterizan por la presencia de autoanticuerpos. También va a haber una hipergamaglobulinemia y anomalías en la biopsia hepática. Entonces, lo más importante acá, ¿qué cosas? Son la presencia de autoanticuerpos y sí o sí tenemos que realizar la biopsia hepática. Generalmente no tienen características patognomónicas. La patogénesis, obviamente, es una parte desconocida y permanece como diagnóstico de exclusión. Generalmente los pacientes con hepatitis autoinmune pueden ser asintomáticos, obviamente pueden estar también en la cronicidad o enfermos que pueden presentar la insuficiencia hepática aguda. Se conocen dos tipos de entidades que nosotros tenemos que tener en consideración. La hepatitis autoinmune tipo 1 y la hepatitis autoinmune tipo 2. Generalmente la hepatitis autoinmune tipo 1 es mucho más común y afecta tanto a niños como a adultos, mientras que la hepatitis autoinmune tipo 2 es principalmente una enfermedad pediátrica. Entonces, acá también tenemos que tener en consideración que la hepatitis autoinmune tipo 1 se caracteriza por presentar siempre, miren, el ANA y el asma positivos. ¿Ya? Es pregunta de examen. En la hepatitis autoinmune tipo 1, generalmente vamos a encontrar el ANA y el asma positivos. Mientras que en la hepatitis autoinmune tipo 2, nosotros vamos a caracterizar o vamos a encontrar justamente el LKM1 o el anti-hígado riñón positivos y el LC1 también positivo. Además, generalmente, el 20% de los casos de hepatitis autoinmune tipo autoinmune son negativos. Son negativos para los anticuerpos ANA, asma y LKM1. Entonces, a pesar justamente de la presencia de estos rasgos característicos, la hepatitis autoinmune puede ser también cero negativa. Entonces, por eso las siglas es siempre S negativa, SN para la hepatitis autoinmune. Y acá van a ver ustedes justamente los anticuerpos asociados a la hepatitis autoinmune, tanto de tipo 1 como a la de tipo 2. Acá vamos a ver, obviamente, miren, en este cuadro es muy bonito, la hepatitis autoinmune tipo 1, el ANA y el asma positivo. En la hepatitis autoinmune tipo 2, el LKM y el LC1. Y en ambos vamos a encontrar, obviamente, también el CLA. Entonces, por eso es importante este cuadro, alumnos, para que ustedes tengan en consideración. Dentro de la expresión clínica de la hepatitis autoinmune, tenemos que ver qué cosa, encontrar y solicitar algunos exámenes. Elevación vamos a encontrar en las ALT, hipergamaglobulinemia,
obviamente presencia del ANA, del AML y ALKM, ¿no? Y no va a haber no colestasis, obviamente no hay presencia de virus ni alcohol. Entonces, por eso es la expresión clínica de la hepatitis autoinmune. Puede ser la hepatitis autoinmune, puede ser asintomática, generalmente en el 15%, oligosintomática en el 55%, ictericia, o también puede ser fulminante. Miren, dentro de la expresión de la hepatitis autoinmune de tipo fulminante 5%, va a haber necrosis submasiva, ¿no? Y obviamente en ictericia generalmente 25% en la hepatitis aguda, oligosintomática 55% va a haber astenia de artralgias, y en la asintomática generalmente se presenta en el 15%, siempre vas a encontrar ALT y gamma glutaminas bajas que son poco progresivas. Y acá van a ver ustedes justamente por qué es importante la biopsia hepática. En todo paciente con hepatitis autoinmune se debe realizar, ¿qué cosa? La biopsia de hígado. Y acá van a ver ustedes una afectación a nivel de la irrigación portal, obviamente presentando la hepatitis portal, ¿no? Va a presentarse una hepatitis interfase y por ende obviamente también va a presentar cuadros o un hígado con cirrosis. Este es el score simplificado para lo que es el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Entonces acá tenemos el puntaje que generalmente se utiliza para el score, ¿no? De la hepatitis A. Y acá vamos a ver si tienen marcador, obviamente, los anticuerpos, ¿no? Tanto del ANA como el AML, ¿no? Si es negativo, le damos puntaje 0. Si está entre 1/40 diluciones o 1/80, un punto. Si es 2 puntos, obviamente, si nosotros encontramos tanto el ANA y el AML1, 1/80, mayor de 1/80. Acá también vas a encontrar la inmunoglobulina G o la globulina. Entonces, si es normal, es 0. Si es 1, mayor. Si es mayor, no, si es mayor o normal, es 2, mayor de 1.5 de lo normal. Histología, miren acá, que es lo más importante, tanto el puntaje 1 como el puntaje 2 es compatible y es típica. Y obviamente los marcadores de hepatitis, ¿no? Si hay marcadores de hepatitis, ¿hay presencia? Sí, 0. No hay presencia, 2. Entonces, por eso es importante acá tener 5 puntos, diagnóstico probable, mayor de 6, diagnóstico definitivo. Por eso es importante, ¿ya? Para lo que es el score simplificado para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune, alumnos, ¿ya? Entonces, recomendarles que ustedes lo repasen, este cuadro, y de acá, de repente se puede tomar una pregunta. Acá tenemos problemas diagnósticos en hepatitis autoinmune. Ausencia de anticuerpos, claro que sí. Anticuerpos, autoanticuerpos positivos en pacientes con hepatitis crónica de tipo C. Puede haber hepatitis autoinmune con colestasis. Y obviamente tenemos que realizar una biopsia hepática obviamente con necrosis centrolobular. Entonces son los problemas diagnósticos en la hepatitis autoinmune. También vamos a ver qué cosa es la hepatitis autoinmune sin autoanticuerpos en suero, ¿no? Generalmente se presentan en el 10 al 20% de los casos. Buscar qué cosa, otros anticuerpos, como el anti-LC1 y el PANC, ¿no? Realizar o ensayar tratamientos esteroideos, ¿no? Teniendo en consideración primero si se han excluido otras causas de hepatopatía, ¿no? 2, el paciente es una mujer. 3, si existe alguna manifestación autoinmune. Y la cuarta, la biopsia hepática es compatible, obviamente, con la hepatitis autoinmune. A veces aparecen los autoanticuerpos después de iniciado el tratamiento inmunosupresor. Por eso es importante tener en consideración. También tenemos que tener acá en consideración, obviamente, los autoanticuerpos en pacientes con hepatitis crónica C, ¿no? Pensar, obviamente, en una hepatitis autoinmune, generalmente que está asociada a un hepatocarcinoma de tipo C, o también vas a encontrar qué cosas, los valores de ALT
mayor de 5 valores lo normal, el ANA o el AML con una dilución de 1/320, también que se presenta en el sexo femenino, puede haber anomalías autoinmunes extrahepáticas o aumento de las gamma globulinas. Tenemos que valorar la biopsia hepática, ¿no? Con mucha actividad de las células plasmáticas. Si se mantiene la sospecha de una hepatitis autoinmune, obviamente ensayar con una terapia de corticoides. Y acá van a ver ustedes una hepatitis autoinmune con colestasis, ¿no? Que también es el síndrome de solapamiento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? El AMA positivo, la fosfatasa alcalina mayor de dos valores normales y obviamente la biopsia. En la biopsia vamos a ver qué cosa, que haya una lesión ductal. Hay formas sucesivas o similitudes, ¿no? Entre la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. En la hepatitis autoinmune, en la cirrosis biliar primaria hemos dicho qué cosa, que es frecuente en las mujeres y siempre el AMA es positivo. Siempre el AMA es positivo. En la hepatitis autoinmune vamos a encontrar también el ALT mayor de 5 valores normales. Acá viene lo más importante, la inmunoglobulina G mayor de 2 normal o el AML positivo y obviamente la biopsia. Vamos a encontrar qué cosa, una hepatitis de interfase. De 2 a 3 criterios de cirrosis biliar primaria y una de hepatitis autoinmune. Para lo que ves, la hepatitis autoinmune con colestasis. Dentro de la histología de la hepatitis autoinmune, ¿no? Se han descrito varios rasgos histopatológicos o histológicos como características de la hepatitis autoinmune, pero ninguno es patogénico, ¿no? Los sistemas de puntuación propuestos por la Internacional de grupos justamente que estudian el estudio del hígado, ¿no? Para establecer el diagnóstico de hepatitis autoinmune, incorporan las rosetas hepatocelulares, que a veces vamos a preguntar de examen, ¿no? Que son un pequeño grupo de hepatocitos dispuestos alrededor de la luz central, también son pequeñas, y los empiripolesis, que es la presencia de linfocitos, ¿no? Que se encuentran intactos dentro del citoplasma de un hepatocito, con rasgos típicos que apoyan el diagnóstico de lo que es la hepatitis autoinmune. Acá van a ver también que es importante que la hepatitis de interfase, ¿no? Es el sello histológico de la hepatitis autoinmune. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos, ¿no? De la hepatitis autoinmune, si nosotros encontramos dentro del estudio histológico, ¿no? De hepatitis de interfase. Justamente que va acompañado de infiltración de células plasmáticas, generalmente en el 66%, ¿no? Hepatitis globulinar en el 47% de los casos. También se encuentra necrosis centronuclear en el 29% de los casos. Esto generalmente va a ocurrir con una frecuencia similar en pacientes con o sin cirrosis. Miren acá, la emperipolesis está presente generalmente en el 65% de los pacientes con hepatitis autoinmune. Y las rosetas hepatocelulares lo están en un 33% de los casos. Entonces, las emperipolesis generalmente lo vas a encontrar en alrededor del 65% en el estudio de biopsia del hígado para lo que es determinar la hepatitis autoinmune. Y acá van a ver ustedes las características clínicas de la clasificación de la hepatitis autoinmune, ¿no? Según estudio de Esteban Gallén, Elizabeth Sucher, Cielo Estrada, etcétera. Entonces van a ver ustedes justamente la aparición, miren, de los tipos tanto de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y siempre la incidencia, obviamente, según el estudio de Esteban Guillén, obviamente del tipo 1 y del tipo 2 van a estar presentes en mujeres y en niños, ¿no? Presentando anticuerpos ANA y el SMA. Por ejemplo, Diana Gómez, el estudio que se realizó el último del año 20, tanto se determinó el tipo 1 y tipo 2, que
que generalmente se encuentran tanto en mujeres como también en niños. Y los anticuerpos que se encontraron era el ANA, el SMA y el LKM1 y el anti-LC1. Miren, por eso es importante, obviamente, estos estudios para tener el conocimiento, obviamente, de la enfermedad de la hepatitis autoinmune. Y acá van a ver ustedes los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Factores ambientales, inmunológicos, evidencia histológica y el fenotípico clínico, ¿no? El mecanismo, la causa y las referencias que se tienen. Y acá es la prevalencia de la hepatitis autoinmune, obviamente según el autor de Luis Toro, Gabriel Díaz, Ana Soria, Andrés Cortés, ¿no? Que justamente van a determinar, ¿no? El lugar, ¿no? Donde se ha desarrollado y obviamente Mahmoud, también en el año 20, también lo que es un estudio que se realizaron en Irán, y todos han determinado obviamente la prevalencia de las enfermedades hepáticas, obviamente en todas las edades, en un grupo de embarazadas y obviamente pacientes, obviamente, ¿no? De acuerdo a su edad, ¿no? Mayores de 50 años, etcétera, que ha determinado obviamente la prevalencia de la hepatitis autoinmune. El pronóstico de la hepatitis autoinmune, miren acá también según bastante de los estudios, y en el año 19, obviamente, la observación que se tuvo, de acuerdo a Castro, es en los pacientes con gestación, presencia de autoanticuerpos anti-SLA, ¿no? Con RO, y es necesaria justamente la insaturación de medios terapéuticos que incluyen el uso de corticoides sistémicos. Y acá obviamente se tiene conocimiento del debut como una hepatitis aguda. Siempre tenemos que tener en consideración, ¿no? El inicio de la hepatitis autoinmune. Obviamente, de acuerdo a su estudio histológico, siempre va a haber una necrosis central sin daño portal. Y cuando hay una exacerbación de la hepatitis autoinmune, va a haber una hepatitis de interfaz. Por eso es importante, obviamente, cuando hay un debut de una hepatitis aguda. El tratamiento de la hepatitis autoinmune hay que tener en consideración conceptos básicos, ¿no? Sin tratamiento de la hepatitis autoinmune, reduce la expectativa de los casos sintomáticos. Claro que sí. La prednisona es eficaz en el tratamiento de la hepatitis autoinmune. Muchos pacientes recaen al parar justamente el tratamiento. Algunos pacientes presentan una respuesta subóptima, ¿no? La respuesta subóptima favorece la progresión de la cirrosis. Por eso hay que tener bastante consideración en la hepatitis autoinmune. El riesgo de desarrollo de cirrosis durante el tratamiento, miren ustedes, factor de riesgo, dosis inicial de prednisona, menos de 20 miligramos por día, ¿no? Dosis de mantenimiento menos de 10 miligramos por día, y siempre tenemos que tener en consideración el ALT mayor de 40 unidades internacionales sobre el litro durante el seguimiento, y luego tenemos que tener la recaída antes de los 3 meses, ¿no? Si son normalizadas los ALT. Y miren acá, ¿no? En consideración, hacen cirrosis y no hacen cirrosis, ¿no? Si el ALT, ¿no? Normal en el full 28%, y no hacen cirrosis 78%. Si nosotros hacemos una suspensión del tratamiento, miren, hacen cirrosis 86%, no hacen cirrosis 51%. Si nosotros hacemos cuadros de recaída, ¿no? Recaídas, hacen cirrosis 92%, no hacen cirrosis 58%. ¿Y cuáles son las cuestiones que tenemos que considerar justamente en lo que es la hepatitis autoinmune? ¿No? ¿Cuándo está indicado el tratamiento? ¿Cuándo es la pausa recomendada? ¿Cuándo debo suspender? ¿Qué hacer en caso de falta de respuesta a una respuesta subóptima o de intolerancia? ¿O debe tratarse igual en los ancianos o en las gestantes? Y acá también tenemos que tener indicaciones del tratamiento, ¿no? Criterios absolutos y no en la indicación. Absolutos, ¿no? Los síntomas de ictericia, enfermedad progresiva, obviamente el AST mayor de 5 valores normal, o los valores de gamma globulinas mayor de 2 valores normales cuando haya necrosis en puentes o hepatitis de interfaz. No hay indicación cuando no hay síntomas
cuando la alteración bioquímica leve, ¿no? Miren acá, la ALT menos de 3 valores normales y solo la hepatitis portal o cuando haya cirrosis inactiva. Todo esto es a criterio del médico. Y acá van a ver ustedes el tratamiento para la hepatitis autoinmune, ¿no? Tratamiento de elección, cuando hacemos los glucocorticoides, sintéticos o inmunosupresores, la dosis, ¿no? Y cuándo aplicar, ¿ya? ¿Cuándo aplicar? El tratamiento inicial de la hepatitis autoinmune, generalmente, mire, a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana y a la cuarta semana, y hacemos justamente la terapia de mantenimiento. Y acá, siempre la pregunta de examen, la prednisona, ¿no? Por miligramos por día. Siempre da razón de 1 miligramo por día, ¿no? Iniciamos con 60, en la segunda semana bajamos a 40, en la tercera semana bajamos a 30, en la cuarta semana, lunes, bajamos a 20 y damos dosis de mantenimiento entre alrededor de 7.5 a 10 miligramos por día. Esa es la secuencia del tratamiento de la hepatitis autoinmune. Y es pregunta de examen, ¿ya? Cuando nosotros asociamos la prednisona más la aciatropina, generalmente en miligramos por día, miren, siempre iniciamos de 30 en la primera semana, luego bajamos a 20 la prednisona, luego bajamos a 15 y luego la cuarta semana a 7.5 miligramos. La aciatropina comenzamos con 50, mantenemos 50 la segunda semana, mantenemos 50 a la tercera semana y nosotros podemos bajar de 10 a 50, podemos dar 10, 20, 30, hasta 50 a la cuarta semana. Entonces, este es el uso que nosotros indicamos en el tratamiento de lo que es la hepatitis autoinmune, ¿no? Prednisona una sola y cuando está asociada la prednisona más la aciatropina, hacemos justamente esa indicación de dosis. El efecto del tratamiento inmunosupresor, miren acá, una remisión alrededor del 70 al 80%, no hay respuesta en un 5 a 8%, puede haber una respuesta subóptima en el 10 al 15% y puede haber también efectos adversos, generalmente en un 5 a 10%. En el caso, si hay efectos adversos, cambiar el fármaco. Y acá tratamientos alternativos en caso de la resistencia e intolerancia a la prednisona, ¿no? Entonces, no respuesta a efectos adversos, sustituir la prednisona por ciclosporina, ¿no? La ciclosporina o los tacrolimus, ¿no? Generalmente hablamos a razón de 2 a 4 miligramos cada 12 horas, ¿no? De acuerdo a los niveles sanguíneos de alrededor de 6 microgramos por mililitro. Respuestas subóptimas, ¿no? A lo que es la prednisona más la aciatropina, sustituir la aciatropina por el tacrolimus, ¿no? A razón de 2 a 4 miligramos cada 12 horas o por el monfetil micofenolato, generalmente le damos de 1000 miligramos cada 12 horas. Y cuando nosotros realizamos una suspensión del tratamiento, post suspensión, recaídas, generalmente en un 40, 50, de 40 a 85%, ¿no? Luego tenemos que reiniciar el tratamiento. Riesgo de recaídas, generalmente el 100%, ¿no? Si hay el tratamiento con ALT mayor de lo normal. ¿Y cuáles son las consecuencias de las recidivas? No, miren, ninguna recidiva de cirrosis, obviamente una recidiva de 12 en 21, muchas recidivas de 18 en 48%. Cuando hay trasplante hepático, acá me olvidaba, generalmente cuando nosotros indicamos, obviamente, nosotros trasplante hepático, pacientes, obviamente, en pacientes que no responden, obviamente, tanto a la terapia médica, nosotros la indicación, generalmente en la hepatitis autoinmune, hacemos un trasplante hepático. Acá hablamos de la prednisona en lo que es la hepatitis inmune graves, obviamente serie de 12 pacientes, ¿no? Generalmente miren acá, mejoría clínica en un paciente, trasplante hepático 10 pacientes y complicaciones sépticas se presentaron en 3 pacientes y
exitus generalmente en un paciente. El tratamiento de síndromes de solapamiento, obviamente, miren, cirrosis biliar primaria, ¿no? Y hepatitis autoinmune que nosotros más utilizamos, generalmente hacemos el uso del ácido urso desoxicólico, ¿no? Que va bien. Y obviamente en la hepatitis autoinmune utilizamos la prednisona o también la aciatropina. Tratamiento de los pacientes ancianos con hepatitis autoinmune, siempre va prednisona de 10 a 15% miligramos por día, más la aciatropina, iniciamos siempre 50 miligramos por día con una posología adecuada, ¿no? Y acá, obviamente, hepatitis autoinmune en el embarazo, ¿no? Mejoría frecuente durante el embarazo, ¿no? Y obviamente no interrumpir el tratamiento esteroide durante la gestación, y si hay cirrosis, mirar si hay varices esofágicas, que es lo más importante. Conclusiones, finalmente, para terminar, la hepatitis autoinmune, ¿no? Es la cuarta parte de los pacientes debutan con una hepatitis aguda y en algunos casos como una hepatitis fulminante. Generalmente, el diagnóstico se basa en la combinación de datos serológicos, datos bioquímicos y también datos histológicos. Generalmente el tratamiento es a base de prednisona o también con o sin aciatropina. Y generalmente tienen como objetivo mantener las transaminasas normales. Cuanto más tiempo se mantenga el tratamiento inmunosupresor, menor es el riesgo de recaída, ¿ya? Si la respuesta a los esteroides es subóptima, se debe recurrir a otros inmunosupresores. Generalmente los síndromes de solapamiento, ¿no? Existen tratamiento inmunosupresor asociado al ácido urso desoxicólico. También la hepatitis autoinmune es una patología poco frecuente que en su evolución puede presentar complicaciones severas, incluyendo el trasplante hepático y la muerte. Pero a pesar del aporte de nuevas evidencias, ¿no? Para el tratamiento de lo que es la hepatitis A, hepatitis autoinmune, obviamente continúa siendo una patología de exclusión, dada la ausencia de biomarcadores específicos. Pero si bien es cierto, las alteraciones a nivel de laboratorio y patrones histopatológicos nos pueden determinar o apunta a un diagnóstico más probable. Generalmente se dispone de tecnología no invasiva para el monitoreo de la enfermedad, tanto para la evaluación del tratamiento inmunosupresor como la prevención y la aparición de las complicaciones. Y eso sería todo con respecto a lo que es los dos temas. Entonces, el tema que tienen que estudiar alumnos es el cáncer pancreático. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces, con esto terminamos, alumnos. Esperamos de repente quizás que toda esta semana creo que van a tener exámenes, ¿no? Y el día que está previsto es el día lunes, como hoy día a las 7 de la noche es el examen, el segundo examen, ¿ya? Entonces ya hemos coordinado con la delegada. ¿Están de acuerdo, no? A la hora, a las 7 o a las 6 de la tarde. Sí, doctor. A las 6 estaría bien, creo. Ya, a las 6 de la tarde entonces es el examen, ¿ya? Entonces, en Ya, el cuarto piso, entonces esperemos de que ustedes traten de sacar la máxima nota y que todos, el objetivo es que todos aprueben, ¿no? Entonces, dentro de lo que vamos a ver la calificación de las prácticas, todos los de que han rotado conmigo, obviamente van a ya, saben, ¿no? Los que han cumplido con asistir los 5 días, 5 o 6 días por la semana, y también lo que han presentado obviamente el club de revista, que han desarrollado y han presentado y han expuesto, entonces obviamente también tienen su nota. Entonces, bueno, alumnos, nos vemos hasta el día lunes, doctor. lunes. Doctor, las diapositivas me pasa, por favor. Ya, mañana les pasamos todo, ¿ya? Ya, doctor. Bueno, alumno, buenas noches, felicidades hasta el día lunes de la próxima semana. Gracias, doctor. Ya Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.